Hola, bendiciones, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 46 leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata oportunidad continuar con ustedes el estudio y la lectura sistemática de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Hoy nos corresponde los capítulos 15 y 16 de Números, las leyes sobre las ofrendas y también la situación de la rebelión de Core. Quiero invitarte a que puedas formar parte de la familia Esperanza suscribiéndote gratuitamente al canal. Y si deseas recibir gratuitamente los libros de texto para tu crecimiento espiritual en formato digital, lo único que tienes que hacer es escribirme a mi WhatsApp personal, más 57 314 358 1359. Repito, más 57 314 358 1359. En esta oportunidad estoy ofreciendo el libro El Carpintero Divino, que trata el tema de la cristología, donde aquí en el canal encontrarás por lo menos 8 videos ya, las primeras 8 clases sobre la naturaleza y la obra de Cristo. También el libro Preguntas y Respuestas sobre el Santuario, para que conozcas más acerca del plan que Dios estableció en el santuario para comprender la salvación. Y el libro Cristo en su santuario, porque Jesucristo, bien lo dijo el escritor de la carta a los Hebreos, es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que construyó el Señor y no el hombre, el santuario en el cielo. Cuán importante es entender este tema, y tendremos una visión más amplia de lo que hemos venido estudiando desde Génesis hasta este momento, y será la base para comprender los relatos posteriores, porque la Biblia es su propio intérprete. Por supuesto, antes de abrir las Sagradas Escrituras, la recomendación es siempre acercarnos a Dios a través de la oración, agradeciendo y pidiendo dirección en cada una de estas instrucciones. Si ya te acercaste a Dios en oración, entonces abramos con toda libertad la palabra que Él nos ha dejado en este día. Números 15. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, es decir, la tierra de Canaán que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, ya sea holocausto, que ya hablamos de los holocaustos en el libro de Levítico, o sacrificios por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vaca o de oveja, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Estas instrucciones que estamos leyendo en este capítulo son la reafirmación de lo que ya habíamos leído en Levítico. Son las mismas ofrendas, son las mismas presentaciones de sacrificio, son las mismas fiestas solemnes, solo que el mensaje se reafirma, se confirma, se amplía. Cada vez que avanzamos en los capítulos, el mensaje va repitiéndose y ampliándose. Y eso también va a suceder en los mensajes proféticos, tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis. El Señor repite el mensaje y lo amplía. Aquí en este caso, la ampliación de la presentación de las ofrendas, que podía ser de manera voluntaria o en las fiestas solemnes, o la presentación del holocausto, y había ciertas normativas. ¿Cuál es la diferencia entre la presentación de estas leyes de ofrendas en Números y las leyes de ofrenda en Levítico? Que en Levítico eran instrucciones para los levitas, y en el caso del libro de Números eran las instrucciones para el pueblo. Por eso es que aquí también se presentan relatos históricos, y prácticamente estos libros se escribieron o se presentaron en el mismo tiempo. La diferencia era 1 o 2 meses entre la presentación de un tema y otro. Ya después, el tiempo en que Moisés los escribió puede variar un poco, pero la presentación de los mensajes fue prácticamente en el mismo tiempo.
Vamos al versículo número 5. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, que es una medida, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la tercera parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Yo había dicho en un video anterior que lo grato a Jehová no era el sacrificio en sí, sino lo que este sacrificio representaba, porque todo representa el ministerio de Cristo, su sacrificio, su intercesión, todo lo que tenga que ver con lo relacionado al plan de salvación. Versículo número 8. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Es decir, que todos los sacrificios, ya sea de oveja, de carnero o de novillo, todas debían acompañarse con harina, con oblaciones. Toda la presentación de los sacrificios que representaban el sacrificio de Cristo o del Mesías que habría de venir, venían también con una muestra de agradecimiento. Y esa muestra de agradecimiento era de harina. ¿Por qué de harina? Que de paso, también lo dije en el libro de Levítico, la harina molida, la flor de harina que pasa por el molino, que se muele, que se pulveriza, también representa a Cristo, el sacrificio de Cristo, molido por nuestros pecados. Entonces era una muestra de reconocimiento del sacrificio mesiánico futuro y también una muestra de agradecimiento por dicho sacrificio, reconocimiento y agradecimiento. Con la ofrenda animal era el reconocimiento, y con la ofrenda vegetal, con la harina, era la muestra de agradecimiento. Hoy nosotros debemos reconocer lo que Cristo hizo y cómo lo ilustró en el pasado. Y hoy debemos no solo reconocer, sino también agradecer. Y una muestra de agradecimiento es la obediencia, el respeto a los mandamientos que Él estableció. Versículo número 11. Así se hará a cada buey o a carnero o cordero de las ovejas o cabrito, conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. La ley de las ofrendas, como cualquier otra normativa en Israel, era la misma para el extranjero, la misma. No había cambio, porque Dios no cambia. Sus normas son para toda la humanidad. Esas enseñanzas que a veces nos muestran, y yo lo he dicho y lo seguiré repitiendo hasta el día que Cristo venga, esas enseñanzas de que solamente estas normativas eran para Israel, hermano, es una mentira. Porque se ha repetido una y otra vez que el extranjero que morara en Israel, el extranjero que quisiese agradar al Señor y presentar ofrenda, tenía que hacer lo mismo. Tenía que hacer lo mismo. Y si nosotros somos gentiles, porque no somos israelitas de nacimiento, aunque podemos ser, y estoy seguro que es así, ser israelitas espirituales, podemos vivir conforme a las exigencias divinas, porque a la final son de beneficio para nosotros. Mira, a veces se confunde los sacrificios, las ofrendas y las fiestas solemnes con los principios establecidos por Dios en los 10 mandamientos. Y normalmente se toma como excusa el 4.º mandamiento para no obedecerlo, diciendo que no, que así como hoy ya no se presentan sacrificios, tampoco se debe obedecer o prestar atención sobre el Shabbat. Y yo veo que a veces esa confusión radica al hecho de que el Shabbat se repite constantemente en estos libros, pero el Shabbat, su base, no está en Éxodo,
Su base no está en Levítico, su base no está en Números ni en los futuros libros. La base del Shabbat está en el mismo Edén, en Génesis capítulo 2. Si el ser humano no hubiese desobedecido al Señor, el Shabbat se seguiría observando por toda la humanidad. Solo que Dios restaura en sus criaturas los principios que se perdieron en el Edén. Y los sacrificios, incluyendo la misma circuncisión, surgieron después del pecado. O sea que son símbolos, pero el Shabbat no es un símbolo. Por cierto que en el momento que estoy haciendo esta grabación es Shabbat. Tú quizás lo vas a ver en otro día. Pero en el día del Señor, en Shabbat, en el día del Señor, es donde se reconoce públicamente con nuestra abstención laboral, se reconoce que Dios es el creador, es el redentor y es el sustentador. Los sacrificios solo representaban lo que el Mesías haría en favor de esa humanidad que lamentablemente se descarrió del camino por desobediencia. Bueno, nos habíamos quedado en el versículo número 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ahí está escrito. Escrito está una misma ley para el judío y para el gentil. Una misma ley para el pueblo de Israel y para el extranjero. Una misma ley por vuestras generaciones. Eso no cambia. Versículo 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. ¿Okay? La ofrenda o la primera cosecha es una ofrenda al Señor, una ofrenda de agradecimiento, porque lo que viene es abundancia. Agradecimiento. Versículo número 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por error, por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. No, yo no sabía. Ignorancia. ¿Hay pecados de ignorancia? Hay pecados de ignorancia. Hay errores por ignorancia. Hay fallos por falta de conocimiento. Pero ¿cuándo se reconoce que hemos errado por ignorancia? Cuando alguien nos instruye. Ahora, si despreciamos la instrucción, entonces ya no es pecado por ignorancia, es por rebeldía. Porque se nos está instruyendo. La idea era que las siguientes generaciones fueran instruidas. Y si por algún motivo, cosa que ha sucedido, se cometen errores por ignorancia, entonces se debía reconocer el error una vez recibida la instrucción y lo reconocerían presentando una ofrenda al Señor. Su libación conforme a la ley. Un macho cabrío en expiación, versículo número 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado porque hierro es, erraron, se equivocaron. Error por ignorancia. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Y puede hoy la iglesia del siglo XXI, el pueblo que busca al Señor constantemente en oración y estudio de la palabra y que escucha a los predicadores semana tras semana, ¿puede hoy la congregación cometer errores por ignorancia? Seguramente sí. Seguramente sí. Seguramente se están cometiendo. O los estamos cometiendo.
¿Qué tenemos que hacer? Pedir la dirección divina para que Él corrija nuestra vida. Señor, si yo estoy errado, si estoy equivocándome constantemente por ignorancia, corrígeme con tu Espíritu, porque el Espíritu nos guía hacia toda verdad. Y el Señor no permitirá que ninguno de sus hijos que realmente quieren hacer su voluntad permanezca en tinieblas. Ahora, ¿estamos aceptando o estamos rechazando la luz que el Señor nos envía? ¿Estamos aceptando con gozo la verdad presente o la estamos ignorando porque un predicador nos dijo que eso ya estaba abolido, abrogado? ¿O realmente estamos reconociendo que éramos ignorantes y el Señor nos guiará a toda verdad? Y el Señor dice que cuando reconozcamos nuestro error, seremos perdonados. Versículo número 27. Y si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Ya no es la congregación entera, sino una persona. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado porque reconoció su falta. Y el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitase en ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, ya no es un error, sino es una rebeldía hacia el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Esto hay que subrayarlo, mis hermanos. Esto hay que subrayarlo. Una persona que con soberbia se niega a ser instruido, y eso lo vimos en un capítulo anterior cuando Caleb trataba de orientar a las personas y lo que hicieron fue desear apedrearlo. Cuando nosotros rechazamos la instrucción, ultrajamos al Señor y además de eso, dice aquí que esa persona tiene en poco la palabra de Jehová y menosprecia su mandamiento enteramente. Esta persona será cortada, o sea, será eliminada del pueblo, será desechada del pueblo. Y esto nos habla acerca de un juicio que evidentemente hoy está en proceso, hay un juicio, pero que se ejecutará cuando Cristo venga. Entonces, el hecho de yo llamarme cristiano o pertenecer a una congregación no quiere decir que esté haciendo la voluntad del Señor. Por eso debo tener mi experiencia de relación personal y transformadora con Cristo cada día. Si no queremos ser cortados por la iniquidad, entonces debemos recordar que el Señor tiene instrucciones para nuestro bienestar. Vamos ahora a pasar a el versículo número 32, porque se habla de una persona que abiertamente en este contexto histórico decidió hacer lo que bien le venía en gusto personal en el día del Señor, en Shabbat. Por supuesto que este tipo de cosas o este tipo de reacciones de juicio no sucede en el día de hoy, porque a la final el juicio le pertenece al Señor. Pero vamos a esperar que Cristo venga para reconocer que sus mandamientos están vigentes, incluyendo el Shabbat. Vamos a ver. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Por qué recogía leña en el día de reposo? Porque iba a cocinar. ¿Y por qué tenía que cocinar si se supone que Dios le había mandado el maná con abundancia el día anterior para que en el Shabbat pudieran descansar? Y no era solamente recoger la leña. Mira, en estos días me escribió, bueno, me han escrito varias personas, pero me escribió una hermana y me decía con respecto a si era un pecado cocinar en sábado o si es un delito delante del Señor encender una fogata. O sea, encender la cocina, pues encender ahí Cuando hablamos de fogata se refiere a la leña, pero a encender la cocina, ¿sí? La estufa. Yo decía, mire, hermana, encender la estufa de tu cocina para calentar la comida, para que te la disfrutes en el día del Señor, yo no considero que sea un pecado. Y te digo por qué. Porque no requiere ningún tipo de esfuerzo. Tú simplemente agarras la perilla de la cocina y la enciendes y ya. Eso no es ningún pecado, ningún crimen. ¿Qué pasaba con estas personas en Israel? Ellos tenían que caminar ciertas distancias porque estaban en el desierto para buscar madera. Y no solamente iban solos, seguramente iban con sus hijos. Y cargar el peso de la madera para llevarlo a la casa.
y buscar a la mujer para que le ayudara a cortar la madera, armar los palos y empezar a soplar para que el fuego se acrecentara y después matar el mismo animal que se iban a comer o preparar la masa, no sé. Entonces requería una gran cantidad de esfuerzo y la idea era que el sábado descansara la mujer, descansara los hijos, descansara el mismo hombre, porque Dios estaba proveyendo el alimento, hermano. Si Dios te provee el alimento, ¿por qué tienes que preparar algo diferente? Estás despreciando la comida del Señor. Y la idea era que el Shabbat fuera una delicia. El día que mejor debemos comer es el Shabbat. Los mejores alimentos tienen que ser en sábado. Por eso yo no creo en los ayunos sabatinos. Si tú quieres ayunar, hazlo en otro día. Hazlo en otro día. Si quieres hacerlo en sábado, eso es tu decisión personal. Pero yo no motivaría a nadie a ayunar en sábado porque debe ser un día de deleite, de compartir los alimentos entre hermanos. Y calentarlos para que se los coman sabrosos no es un pecado, no es un crimen. Porque tú no estás saliendo al mercado a cargar un bulto de comida para preparar la comida ese día. No, porque ya tú hiciste preparativos e incluso yo soy partidario de que los días sábados donde se reúnen los hermanos deberían compartir los alimentos entre todos. Uno lleva una cosa, otro lleva otra y así disfrutan de un día maravilloso en Shabbat. Pero este hombre del relato bíblico estaba recogiendo leña y los que le hallaron recogiendo leña, ¿qué hacían esa gente fuera de sus tiendas también? Que lo vieron, estarían paseando. Lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, o sea, ni siquiera dejaron a Moisés descansar en sábado. Y lo pusieron en la cárcel, tenían cárcel en el desierto. Y no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, a apedrearlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió. Aquí está hablando Dios, aquí no fue que Moisés dijo, venga, vamos a apedrearlo. Quiere decir que Dios sí le da importancia al Shabbat. Y la idea de ejercer su autoridad de juicio, en este caso de una manera tan agresiva, implica que las demás personas van a decir, oye, esto es serio, esto es serio. Esto es serio, que si yo violo el sábado que viene, yo también puedo morir. Entonces, claro, la idea era que las personas disfrutaran el Shabbat y que no lo hicieran por miedo, pero que reconociesen que era un día que Dios realmente había santificado, que Dios le estaba dando valor. Como hoy, en siglo XXI, no se apedrea a nadie, como hoy no se le quita la vida a nadie en este aspecto por violar el sábado, nosotros hacemos y deshacemos como a veces nos parece, desde un punto de vista, es decir, vamos y trabajamos, vamos y comercializamos, nos vamos a quizás a ver un partido de fútbol, no lo disfrutamos como diríamos disfrutarlo, compartiendo en familia con nuestros hermanos, creciendo un poco más en la fe o prestando un servicio desinteresado a otras personas, sino que buscamos simplemente un interés personal. ¿Ok? Hay que ser muy equilibrado también en este aspecto, porque hay personas que ni siquiera encienden la lámpara de su casa, o yo no sé, capaz que ni se bañan porque dicen que vayan a violar el sábado con eso. No podemos ser exagerados en ese aspecto, pero debemos darle la importancia que el sábado se merece. Otras personas me han preguntado cómo se debería disfrutar de este día del Señor. Pues mira, cuando el sol se oculta el viernes por la noche, cuando ya está declinando el día, deberías reunirte con tu familia, con tus hijos, agradecer a Dios por la vida que nos ha dado, por la semana que ha terminado, poder cantar, leer una porción de la Biblia, poder disfrutar de los alimentos que previamente se elaboraron y descansar, no trabajar ese día. Por supuesto hay cosas que a veces se escapan de nuestras manos, pero en la medida de lo posible, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para disfrutar de ese día. Si tú, mi querido hermano y hermana, estás trabajando en sábado, habla con tus jefes en la empresa. Habla con ellos y yo estoy seguro que te darán el sábado libre si hablas y explicas tus motivos, tus razones. Hay algo que se llama libertad religiosa y tenemos el derecho de reclamar que se nos respete nuestros derechos como creyentes en la palabra del Señor. Por supuesto, tenemos que dar buen testimonio. Y llegará el día en que montarás tu propia empresa y no tendrás que trabajarle a nadie y podrás darle el día libre también a aquellos que se merecen descansar en el día de reposo. Bueno, esta era una advertencia. Aparte de la advertencia, ¿ok?,
Bueno, este hombre murió, fue apedreado por la congregación, como mandó Jehová a Moisés. Vemos aquí una instrucción a partir del versículo 37, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en cada franja de los bordes un cordón de color azul. El azul representa la lealtad. Yo, por cierto, hoy estoy vestido de azul, ¿ok? Que representa la lealtad. El hecho de ponerse esa cinta no quiere decir que fueran leales, pero por lo menos recordarían que tendrían que ser leales. Era un recordativo. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Yo dije en una ocasión que era muy probable que las primeras tablas que Dios escribió, donde estaban los 10 mandamientos, donde Dios escribió con su propio dedo, eran de zafiro, azules. Eso lo dije yo en un video anterior. Entonces la idea de las franjas azules era recordar los mandamientos para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituíais. Antes vivían una prostitución espiritual, ahora no. Ahora ustedes van a poner su mirada en los mandamientos del Señor, porque los mandamientos del Señor reflejan el carácter de Dios. Son la base del gobierno universal de Dios y son la norma de conducta humana, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Así que el Señor puso el sello aquí. Hermanos, nos guste o no nos guste, con todo el respeto que tú te mereces, mi querido hermano y hermana, porque eres una criatura que le pertenece a Dios por redención, por creación y porque te sustenta cada día, con todo el respeto que tú te mereces, mi hermano y mi hermana, estas normativas son dignas de tomar en cuenta y el respeto al Shabbat debe ser parte de los fundamentos de nuestra fe. Parte de los fundamentos de nuestra fe, no toda la fe, no todo el fundamento. Es parte de los fundamentos de nuestra fe porque hay una verdad presente englobada en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, incluyendo dejarnos un tiempo para nuestro descanso, porque lo requerimos, lo necesitamos y Dios lo valora. Si yo como ser humano no le doy importancia al tiempo, porque para mí todos los días son iguales, para Dios no. Dios fue el que santificó y bendijo el séptimo día de la semana. Si tienes alguna duda sobre esta temática, pues yo creo que Dios no te va a dejar en tinieblas si lo buscas de corazón. Si yo estoy equivocado, Dios me corregirá. Pero si realmente el sábado es de gran valor para Dios, ¿por qué no prestarle atención y dejar de ser rebeldes? Por cierto que el tema de la rebeldía lo vamos a tocar en el próximo capítulo. Capítulo 16, la rebelión de Coré. Aquellos que se ponen en contra de lo que Dios establece. Incluso se ponen en contra de las personas que Dios coloca como líderes. ¿Y cómo sabemos que Dios los coloca? Bueno, no cabe duda que Dios colocó a Moisés. Ya lo vimos con Aarón y María, cuando se criticaron el liderazgo de su propio hermano, creyendo que su mujer influía en él. Y Dios le dijo, yo hablo con mi siervo Moisés. Pero hay personas que a veces no le prestan atención a esto, como no le prestan atención a las instrucciones que acabamos de leer en el capítulo anterior. Dice que Coré, que por cierto era un levita, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, era un coatita de los que cargaban los muebles del santuario. Hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, es decir, de los primogénitos de Israel, Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, 250 varones, hombres, ¿vale? Después de lo que pasó a fronteras de Canaán con los espías que dijeron que era imposible entrar a la tierra de Canaán. Con todo esto se levantó una revuelta. Coré como levita, Datán y Abirán como rubenitas y 250 varones de las diferentes tribus, que eran principales de la congregación y del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. O sea, aquí un golpe de estado espiritual. Sí, espiritual porque no eran un gobierno. El gobierno lo establecía Dios. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
Aquí tenemos los primeros revolucionarios en la Biblia. Revolucionarios. Ujú. Pero recuerden que Israel era una nación espiritual, religiosa. Aquí mandaba una teocracia. Aquí no había una democracia, teocracia. Dios era el que establecía. Así que no se estaban oponiendo a Moisés y Aarón, se estaban oponiendo a Dios. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y su séquito, y poned fuego en ellos. Un peligro, porque Nadab y Abiú hicieron algo parecido y murieron. Era un peligro. Pero bueno, como ellos se consideraban dignos, pues no vieron el peligro en esta acción. Poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Señor de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? Oye, ustedes son coatitas, Corea. Ustedes son de los que cargan el santuario, de los que cargan el arca del pacto, los que cargan la menorá, la mesa de los panes. Ustedes están allí cerquita del tabernáculo de reunión. Ustedes son ayudantes de los sacerdotes. ¿Por qué no se conforman? ¿Por qué no están felices con la responsabilidad que Dios les dio? ¿Por qué tanta ambición? Entonces el problema de Corea era ese: ambicionar, codiciar un puesto que no le correspondía. Nosotros debemos contentarnos en el lugar que Dios nos ha colocado. Versículo número 10. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es él para que contra él murmuréis? Evidentemente Aarón había cometido errores, pero fue el hombre que Dios puso allí, donde le demostró su gracia y su amor. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Mire, amigos, si usted no está contento aquí, usted se puede ir. Si ustedes se quieren ir, ustedes son libres de irse. Aquí le están reclamando a Moisés: nos sacaste de Egipto y no permitiste que entráramos a la tierra de Canaán. No fue que Moisés no permitió. Dios dijo que no entrarían por causa de la misma rebeldía que manifestaron hace poco tiempo. Y si ustedes no están contentos en Israel, si ustedes quieren, váyanse. Hermano, nadie está obligado en ningún lugar. Pero Datán y Abirán querían el liderazgo, querían dominar, querían gobernar, querían hacer las cosas a su manera. Pero en ningún momento se acercaron a Dios para pedir dirección divina. Versículo número 14. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. No nos has dado heredades de tierra y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario, y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó, Coré,
¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Si ustedes no quieren sufrir la suerte de Coré, aléjense de Coré. Aléjense de la rebeldía. Hermanos, hoy puede haber en nuestra vida personal o dentro de nuestra estructura eclesiástica el espíritu de Coré. ¿Y cuál es el espíritu de Coré? La rebeldía, la codicia, la ambición y el desprecio a las normativas divinas. Porque los líderes se equivocan y se seguirán equivocando. Y espero y anhelo que el Señor los corrija. Pero el Señor tiene el control de su iglesia. Dios estableció una norma y la norma no cambia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Coré no obedeció la norma. Coré, Datán, Abirán y todo lo que estaban alrededor de ellos querían hacer las cosas a su manera. Se consideraron mejores, pero nunca buscaron la dirección divina. Y Dios advirtió, si ustedes no quieren sufrir la suerte de Coré, aléjense de Coré. Aléjense de la rebeldía. Aún hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. De alejarnos del camino que hemos venido siguiendo. Si en nuestras iglesias nos enseñan que los mandamientos están abolidos, si en nuestras iglesias nos enseñan que no importa lo que tú comas o dejes de comer porque Dios lo santifica y toman algunos versículos sueltos que ya aquí los hemos estudiado en el canal, hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nos toca que alejarnos para nuestro bienestar y para el bienestar de nuestra iglesia, y ayudemos y estamos dispuestos a ayudar a los hermanos a que vivan conforme a lo que Dios ha establecido, hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si hay enseñanzas erróneas, como por ejemplo el rapto secreto, que eso es una enseñanza totalmente antibíblica. Si hoy en día eso se está enseñando, hay que hablar con los líderes para que eso no se enseñe más. Y si se sigue enseñando, va a tocar que alejarnos. Ustedes deciden. Y Dios dijo aquí, mira, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, dice el versículo número 26, y no toquéis ninguna cosa suyas para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y la gente tomó conciencia de la situación. Datán y Abirán salieron, oye, pero si Dios mismo está hablando, hay que ser muy cabezadura para no obedecer lo que Dios está diciendo. Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no se hace de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, es decir, la muerte, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, es decir, si viven normal y mueren normal, mira, entonces Dios no me escogió a mí. Pero si en este momento se abre la tierra y los traga vivos al Seol, descienden vivos al Seol, en Seol es la tumba, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Evidentemente aquí murieron mujeres, niños, y dice, oye, pero qué cosa tan horrorosa, tan espantosa, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Qué culpa tenían los niños de las malas decisiones de sus padres? Pues precisamente las malas decisiones de los padres afectan a los hijos. Las malas instrucciones afectarán la vida futura de nuestros instruidos. Las malas instrucciones. Por eso hay que saber instruir a nuestros hijos ahora. Por eso hay que educarlos en el camino del Señor. Por eso hay que mostrarles dependencia divina. Si yo soy arrogante, pendenciero, criticón, burlador, mis hijos van a captar todo eso, van a repetir lo que yo hago. Mira, yo no quiero aquí justificar las acciones de Dios, porque Dios es sabio y Él sabe lo que hace. Pero pensando
un poco en esta situación, si esos niños hubiesen quedado vivos en el futuro, buscarían venganza. No habrían reflexionado sobre la realidad que sus padres tenían y que los llevó a la muerte, sino que hubiesen tenido venganza. No sé, Dios conoce el corazón de cada uno. Si Dios decidió así es porque Él conoce la intención del corazón de cada persona. Si nosotros estamos vivos hoy es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice el versículo número 34, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados, y los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal de los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo de los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de los descendientes de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré, ni como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente, la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, porque así es el ser humano. Primero actúa por miedo y después vuelve otra vez a sus andanzas. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés y Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Mira, Moisés amaba a Israel, con todos los errores que Moisés tenía. Y cuando Moisés perdió el control, cuando golpeó la piedra 2 veces, eso lo vamos a leer más adelante. Con todo y eso, Moisés tenía un amor profundo por Israel. Porque yo te digo una cosa, voy a hablar como ser humano, como lo que soy. Si yo hubiese estado en lugar de Moisés, y yo no sé cómo reaccionarías tú, pero yo digo, Señor, acaba con esa gente. Acaba con esos rebeldes. Y no digamos que quizás no pensaríamos así, quizás algunos no, quizás otros sí. Pero muchas veces nosotros vemos actitudes de personas, vemos reacciones de algunos otros que uno diría, ay, yo no quisiera saber más de esta persona. No le deseamos la muerte, pero sí nos gustaría que dejaran de molestar tanto. Dios tiene la autoridad para dar y para quitar la vida si a Él le place, porque Él es Dios. Y nosotros no estamos aquí para objetar las decisiones divinas. Pero Moisés amaba profundamente a Israel. Porque otro en lugar de Moisés hubiese dicho, Señor, acábalos ya y comienza de nuevo. Pero no. Porque así como tenemos respeto por las personas que hacen mucho daño, así Moisés tenía respeto por la vida de todos los israelitas. Y porque Israel era la demostración que realmente Dios tenía misericordia, no solamente de ellos, sino de toda la humanidad. De toda la humanidad. Tomó Aarón, dice el versículo 47, tomó Aarón. Dice acá, haz expiación por ellos, porque el furor de la salida de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Porque ha salido la presencia, el furor ha salido de la presencia de Jehová. Versículo 47, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Hermano, hoy
Hay muchas personas que mueren todos los días por diferentes factores: enfermedad, accidente, envejecimiento, crímenes. Y a veces nos preguntamos por qué Dios no impidió la muerte de estas personas, o por qué otras personas que son unos despiadados y miserables siguen viviendo. Mira, solo Dios conoce el corazón y la intención de cada ser humano. Si Dios permitió la muerte de estas 14,000 personas, es porque Él sabía lo que había en la mente y en las intenciones de ellos. Si Dios ha permitido el descanso de muchas personas y ha permitido que otros estén con vida, solamente Él sabe los motivos y las razones. Mientras tú y yo estemos con vida, debemos reflexionar cuál es nuestra condición. Si estamos o no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, si vamos a ser rebeldes o vamos a ser sumisos a sus exigencias. Eso solamente lo sabes tú y Dios. Cuando estemos en la patria celestial nos enteraremos de muchas cosas, pero mientras tanto nos corresponde tomar decisiones el día de hoy. ¿Qué vas a decidir en este día? ¿Vas a decidir hacer la voluntad del Señor con la ayuda del Espíritu Santo? ¿O vas a decidir ser rebelde y a esperar la consecuencia cuando Cristo venga? Mientras hay vida hay esperanza, pero no dejes que el tiempo pase, porque el tiempo de gracia se nos termina pronto. Hoy podemos estar vivos, mañana no lo sabemos. Hoy es el día para tomar decisión. Hoy es el día de salvación. Cuando yo entiendo estas historias y las analizo, las reflexiono, comprendiendo el amor de Dios, aún a pesar de todas estas historias trágicas, aquí se manifiesta el amor de Dios y su misericordia, porque Dios pudo haberlos exterminado a todos, pero no fue así, solo una parte. Siempre habrá un remanente fiel, porque no todos eran infieles, no todos eran criticones, no todos eran murmuradores. Siempre ha habido fiel, como hoy hay fieles personas en nuestras iglesias que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y yo estoy seguro que tú estás en esa lista de los fieles, poniéndote en las manos de tu Creador. Así tu fe se fortalece y puedes vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde. Llevaré Jeja Adonai Beishmereja, y haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para que me puedas acompañar en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.